Dice, algo te van a decir hoy que tú debes de saber. Mira, Dios es bueno. Y bueno, ya nada más yo digo que Dios es bueno, ¿verdad? Pensé que alguien me iba a contestar y dice, estoy de acuerdo, ¿no? Quiero que pongan atención lo que voy a hablar o lo que el Espíritu Santo va a hablar, porque va a hablar una vez más sobre ti, sobre mí. Nos va a llevar a tener una conclusión de quién soy. Y al tener la conclusión de quién soy, entonces va a cambiar toda tu perspectiva de quién eres, dónde te congregas y dónde vives. Entonces quiero que esté atento, si lo va a apuntar, apunta, si no después está grabado, pero quiero que ponga atención y nos llevamos un poquito más de tiempo en la alabanza. Esto nos gusta porque damos libertad a lo que Dios quiere hacer, pero también esto es muy importante lo que quiero transmitir. Y siempre la pregunta es, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué la iglesia está como está? Hace 2 semanas platicando con una persona diciendo que la sociedad está a causa de que la iglesia, del comportamiento de la iglesia, no era una persona cristiana, tampoco va a la iglesia, y me dijo, tú estás loco, ¿cómo que la iglesia va a influir en sociedad? La iglesia no tiene que tomar lugar de ningún lugar. Yo dije, no, la cuestión no es la iglesia, la cuestión es la formación de las personas para tomar lugares, posiciones en lugares correctos en medio de la sociedad, pero la formación en la iglesia. Y bueno, fue ahí una discusión en el buen sentido de la palabra, porque el concepto iglesia totalmente erróneo, equivocado sobre de lo que la misma iglesia ha dicho que es la iglesia. Y quiero una vez más, quiero hablar de puntos importantes para ir llevándote la mano. Romanos 9:9, si me puedo poner en pantalla y voy a pedir que sean rápidos, por favor. Romanos 9:9 dice algo muy importante. Dice que si nosotros confesáramos con nuestra boca y creéramos con nuestro corazón, deja buscar porque no es 9:9. Pero ahí está en Romanos, que si nosotros creemos 9:9, Romanos 9:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces, dice, 10:9, dice que seremos salvos. Entonces, si usted puede hacer esta oración conmigo, Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio en la cruz, que perdonó todos mis pecados y me hizo justo. Acepto tu perdón, acepto tu amor. Muchas gracias. Amén. Si usted ha creído en esta oración sencilla que usted ha hecho, pero lo ha creído, entonces eres salvo. Y mi pregunta, ¿salvo de qué? Esa es la pregunta. ¿Salvo de qué? ¿Por qué soy salvo? Y la palabra salvación, empezamos esta serie, lo que tú debes saber sobre la salvación, y ahí habla todo más a detalle qué significa salvación y cómo vivir la salvación. No es que vamos al cielo nada más, es que hay que vivir la salvación. Y una de las cosas que significa salvación, por supuesto, es salvar, ¿verdad? Pero la palabra salvación también significa prosperar. Entonces Dios nos salvó para prosperarnos, pero nos salvó ¿de dónde? Entonces dice, ahí Dios nos salva y cambia nuestra posición. Al salvarnos, al terminar esta oración que usted acaba de hacer junto conmigo, y usted ha creído con fe, con sencilla fe, porque no se basa en tus comportamientos ni mi comportamiento, se basa esto en fe. Entonces Dios te cambió de tu posición y dice, Colosenses 1, 12 al 14, ¿qué dice en su Biblia? Colosenses 1, del 12 al 14, y ahí vamos a ver, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué?
aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiere decir, número uno, que a causa de la salvación, Él nos hizo aptos para participar de una herencia, porque ahora somos hijos. Y si somos hijos herederos. Tenemos parte de una herencia. Para ser parte de una herencia, basta ser del mismo linaje, de la misma familia, para tener acceso a la herencia. Entonces, como hijos, tenemos acceso. Entonces, Dios nos hizo aptos para participar de su herencia. Y dicen, lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que ha hecho ¿qué? ¿Que ha hecho qué? Trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Entonces quiere decir que antes que estábamos salvos, que fuéramos salvos, estábamos en tinieblas, estábamos en un reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no quiere decir que tú vives endemoniado, que tú estás enchamucado o vives en la oscuridad. Que el reino de las tinieblas habla de un gobierno de fracaso, habla de un gobierno sin propósito, habla de un gobierno donde tú no encuentras realmente sentido en tu vida. Habla de un sistema de gobierno que nada más es pensar en uno mismo. Entonces vivimos sin propósito, pero dice Dios que a causa de su sacrificio, de hacernos salvos, de la oración que usted acaba de hacer, entonces Él te trasladó. Él te trasladó, me cambió de un reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y cuando habla la palabra reino, no está hablando de religión, no está hablando de una estructura doctrinal, no está hablando de una denominación, no está hablando sobre esto, está hablando sobre un gobierno. Está hablando sobre un reino, que es el reino de los cielos, para ser puesto aquí en la tierra. Entonces, Él nos agarra y nos saca del reino de las tinieblas y nos pone y nos traslada al reino de su Hijo amado. Entonces tú ya no eres parte de un reino de fracaso, tú ya no eres parte de un reino de frustración, tú ya no eres parte de un reino manipulador. Tú eres parte del reino de su Hijo amado, donde hay identidad, hay propósito, hay destino, hay una herencia, hay recursos. Los recursos son infinitos, están disponibles. Él ya hizo esto, no es que lo va a hacer. No se trata de que usted sienta o no siente, es que es una verdad, es una realidad. Él ya lo hizo, Él nos trasladó. Es que estoy sentado aquí en el mismo lugar desde que hice la oración. No se trata de esto, se trata de entender que ahora tú eres parte de un reino diferente. Entonces Él cambió tu posición, y si cambia tu posición, cambia tu condición. Entonces Él nos salvó, ¿verdad? Y nos trasladó ahora donde todo tiene sentido, donde ahora todo hay esperanza, donde ahora yo no vivo conforme las cosas, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que hago en la carne, hago en la fe. Quita esta, es que estoy en la carne. Yo también estoy en la carne. Jesús también estuvo en la carne aquí. Pero todo lo que hacía en la fe, hacía con un cielo abierto. Entonces la respuesta, en caminar a esto, la respuesta era que había una evidencia del cielo en la tierra. Y esto es lo que nosotros hacemos a causa de ser trasladados de un lugar a otro. Ahora, ¿qué es un reino? Un reino es un gobierno. ¿Y qué es un gobierno? Gobierno es influencia. Cuando habla palabra gobierno, no piense que tú vas a estar ahí sentado gobernando como político. Gobierno es influencia. Tú gobiernas algo. Si tú eres mamá, tú gobiernas tu casa. Tú ejerces influencia en tus hijos. Si yo soy papá, yo gobierno mi casa. Yo ejerzo influencia en mi casa. Yo tengo un trabajo y tengo una función, entonces yo gobierno esta área y ejerzo influencia.
Entonces todos tenemos una área de gobierno, todos tenemos una área de influencia. Pero esta área de influencia tiene que estar ahora alineada con el reino de Dios, con el gobierno de Dios, con el sistema de gobierno del cielo aquí en la tierra. Ahora, ¿dónde vamos a aprender todo esto? En la iglesia. Ahora, ¿cuál es el concepto de iglesia? Que quiero que abran su mente, porque ya he explicado esto un montón de veces, pero vuelvo a repetir porque en un momento te va a caer el 20 como debe de caer. A veces escucho yo 10 veces lo mismo y busco escuchar a veces hasta de forma diferente porque tengo que tener un entendimiento. Y va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a traer una revelación tan fuerte en nuestras vidas, pero yo tengo que entender esto. La palabra iglesia es una palabra griega que es eclesia, que existe desde 400 años antes de Cristo. Y no es una palabra religiosa, es una palabra política, es una palabra de gobierno, es una palabra que cuando Jesús habla no se está refiriendo a la iglesia que usted está acostumbrado, que tiene una campana, ¿verdad? O la iglesia que usted está acostumbrado que toman 4 cantos y aplauden y reciben una palabra y se regresan a su casa a hacer lo que se le pega la gana. No, la palabra eclesia significa asamblea, invitación, convocatoria, porque en esta asamblea se decidía quién iba a ser los magistrados, las personas capaces para poder tomar posiciones de influencia en el gobierno para gobernar una ciudad de acuerdo a las leyes. Y ahí también se decidían las leyes que se iban a usar para poder gobernar con justicia. 400 años antes de Cristo, la Constitución de Atenas fue reformada a través de la Iglesia. Pero esto, cuando viene Cristo y habla esto a Pedro, ¿verdad? Tú vas a ser la iglesia. No está hablando de que de la iglesia tradicional que conocemos hoy. Entonces la iglesia es el lugar donde tú tienes que entender que fuiste salvo, la va a aprender esto, que entonces Él te trasladó al reino de las tinieblas, al reino de los cielos, y es en la iglesia donde te vas a capacitar, donde vas a crecer. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Que ponga en pantalla rapidito. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el congregar, el sistema religioso dice que el congregar habla de congregarse para llenar la iglesia. El sistema religioso habla de que tú te congregues porque mi iglesia está llena. Entonces, no se trata de esto, se trata de que yo necesito congregarme, es mi necesidad. Porque entonces ahí en este lugar me van a recordar mi identidad correcta, quién yo soy. Hay una versión de la Biblia del Espejo, dice, no se congreguen como rituales, como cosas así de que, hoy voy a la iglesia. No, es este lugar donde uno recuerda al otro su verdadera identidad. Entonces aquí en un momento de adoración, entonces Dios empieza a revelar lo que Él piensa de nosotros. Dios empieza a revelar cuál es tu naturaleza correcta. Dios empieza a revelar desde su perspectiva de que como tú llegas aquí, Él te ve contrario en el sentido que Él te ve como más que vencedor. Pero es cuando yo me congrego y entiendo y tengo el entendimiento de para qué es la iglesia. Porque si no tengo este entendimiento, entonces sin darme cuenta voy a volverme en un sistema religioso. O sentimos la presencia de Dios, somos tocados por Dios, pero no respondemos a esto. La cosa no es
O sea, Dios te toca, Dios nos habla, pero es cómo yo respondo a esto. Y cuando hablamos de responder a esto, es que estoy poniendo en práctica mi potencial, mi asignación, mi persona, las habilidades que Dios me ha dado. Entonces, para esto es la iglesia. Para esto son los programas de la iglesia. La semana pasada hablamos de llamado, ¿verdad? De propósito y llamado. Tienes que entender bien claro cuál es tu identidad. Si no sabes tu identidad, menos vas a ver tu propósito, tampoco vas a ver tu destino. Porque si no tienes bien definido quién eres, todo lo que tú emprendes no prosperarás. Pero si Dios está conmigo, pero si tú no tienes la identidad correcta, empiezas algo y tú mismo te procrastinas, tú mismo te saboteas, tú mismo porque no empiezas a hacer algo muy emocionado, pero esto no me da sentido, ya no me satisface, entonces voy a hacer otra cosa. No, esto sí, esto es bueno, pero siempre como no tengo definido una identidad correcta, entonces siempre voy a estar divagando. Entonces yo tengo que entender quién yo soy. Entonces soy salvo. Dios ya me trasladó, no me va a trasladar, ya me trasladó, ya soy parte de un reino, el reino de su Hijo amado. Soy parte de una iglesia, de una familia, de un lugar donde yo me congrego y soy parte, me capacito y de ahí descubro cada día más quién yo soy. No se trata de mí, se trata de ti. En el sentido de que todo lo que hacemos, tú estás incluido. Porque todo lo que Dios ha hecho, nosotros estamos incluidos. No se trata de nuestro comportamiento, se trata de creer e incluirnos. Porque todo es cuestión de identidad. Todo lo que tú crees, tú piensas sobre quién es Dios, sobre quién es tú, esta es tu realidad hoy. Tu relación con Dios está basada en esto. Tu comportamiento hoy está basado en esto. Dicho todo esto, ahora empiezo la prédica. Para que usted, tuve que dar esta introducción para que usted lo pueda entender. Y quiero que usted me acompañe en el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, hay un pastor y hay una oveja, ¿verdad? Porque el que pastorea, un pastor pastorea oveja. Dale el siguiente. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sigue? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo todos recitan, ¿verdad? Y todos hablan, y todos, principalmente el primer versículo que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero este salmo habla de una relación de pastor y oveja. Habla de que el pastor agarra la oveja y hace con la oveja que lo lleva por buenos pastos, le da agua fresca, lo cuida, lo protege, si está lastimado, pone aceitito, o sea, el pastor es responsable de la oveja. Y ahí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el comportamiento o las características de una oveja? Entonces vamos, para que podamos entender. Bueno, un pastor, y yo fui a buscar el significado
que dice el diccionario bíblico que es un pastor. Entonces el pastor es el que cuida, el que alimenta, el que sustenta, pero también habla que es un compañero y es un amigo. Entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Dios es el que me da todo. Ahora, ¿cuál es la característica de la oveja? La oveja es un animal tímido, miedoso, dependiente. Escuchen esto, una oveja come lo que le dan. La oveja no escoge su comida, porque es el pastor que lleva a los pastos. Una oveja no toma decisiones por sí sola. La oveja, ella va a comer donde el pastor lleve. La oveja, ella no se da cuenta si hay peligro o no, porque el pastor la defiende. El pastor lo cuida. ¿Se acuerda David? David peleaba con osos, leones, ¿para qué? Para defender las ovejas, porque era un pastor de ovejas. Entonces, aquí otras características más. Comen lo que le dan. Las ovejas no son cazadoras. Las ovejas no tienen presas. Comen puro pastito, ¿verdad? Y comen lo que le dan. Las ovejas, la oveja no tiene visión lateral. Las ovejas no logran ver a los lados, siempre ven hacia el frente y tienen una visión corta. Las ovejas son apacibles. Ahora, ojo en esto, oveja no gobierna. Oveja solo piensa en sus necesidades. Oveja no cuida de otra oveja. Porque la oveja depende del pastor. Y la oveja solo quiere que le supla sus necesidades. Dame, quiero, necesito, ¿verdad? Esta es la característica de una oveja. Y dice ahí que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces hay una relación de un pastor con una oveja. Y está hablando que la oveja somos nosotros. Pero nuestro pastor es papá. En Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Dice, ahora hay una característica de la oveja, porque ahí mismo en Juan 10, si usted apunte, después usted puede leer todo el capítulo. Juan 10 dice Jesús, dice, mira, aquí hay algo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor está en la puerta, el que no entra por la puerta, cuidado porque este no es pastor, pero el pastor que está en la puerta llama las ovejas por su nombre, ellas escuchan su voz y le siguen. La única cosa que yo he visto o lo que he leído, que a mí en lo personal me gusta de la característica de las ovejas, es que escuchan la voz del pastor y le siguen. Con todas sus limitaciones que acabamos de ver, escucha la voz del pastor y sigue. Una oveja es sensible a la voz de Dios, porque reconoce, sabe escuchar la voz de su pastor y le sigue. Voy a hablar unos conceptos, pero lo que quiero no es hacer que uno se sienta mal, no quiero hacer que uno se sienta o juzgar a alguien, lo que quiero es hacer que nosotros podamos concluir dónde estamos posicionados o dónde has estado posicionado y dónde Dios te quiere llevar. Cambiar tus pensamientos para cambiar tus conclusiones y cambiar tu comportamiento de quién tú eres.
porque esto nos va a llevar a entender quién somos. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la puerta, y el que entre por mí encontrará comida, que acabamos de leer el Salmo 23. Jesús es el pastor. Y si nosotros fuéramos a leer la Biblia, si el pasaje de Jesús en la tierra fuera en Quintana Roo, él no hablaría de ovejas, tampoco de pastor. Él hablaría de jaguares, él hablaría de iguanas, él hablaría del mar turquesa, las arenas blancas. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos entender lo que él está diciendo. Y entonces él habla de pastor y oveja, porque en este tiempo era lo que había. Era lo que se dedicaban muchos de ellos. Entonces, para que la gente pudiera entender de la relación y el cuidado y cómo el Padre nos veía o nos ve desde esta perspectiva de cuidar la oveja, porque la oveja no sabe cuidarse, no sabe defenderse. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser de una forma totalmente dependiente de Dios. Pero esto que se quede bien grabado, la oveja escucha su voz y le sigue. La oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Aún con todas sus características limitantes. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en Juan 10, Jesús dice que hay que cuidar de los lobos. Dice, hay que cuidar de estos lobos que vienen disfrazados de ovejas. Mi pregunta es, ¿qué cazan los lobos? Ovejas. Ahora, los lobos, lo que ellos hacen es, quieren meterse en medio de las ovejas. Mi pregunta es, ¿cómo que un lobo se va a disfrazar de una oveja? Si el olor es diferente, la forma de hablar es diferente, ¿verdad? El comportamiento es diferente, pero Jesús dice, cuidado, porque hay lobos que se disfrazan de ovejas para estar ahí. ¿Por qué? Porque quieren dividir las ovejas, porque una presa sola es más fácil que en un grupo, pero las ovejas son tan dispersas, son tan despistadas, que un lobo cuando agarra una oveja, la otra ni se da cuenta. Entonces, y él dice, cuidado con los lobos, porque el lobo es un depredador natural de las ovejas. Entonces Jesús está alertando, dice, cuidado, porque la característica del lobo es muy astuto, es muy inteligente. El lobo siempre anda en manada, el lobo nunca anda solo. Ahora, las ovejas andan en rebaño. Cuando los animales que andan en rebaño, ellos dependen de alguien. Los lobos andan en manada, ellos son salvajes, pero los lobos andan en manada y son organizados, tienen líderes, ellos respetan sus líderes, ellos conocen la jerarquía. Los lobos que son, la pareja lobo que son los llamados líderes, vamos a poner así, ellos delegan funciones a los demás. Un lobo cuida del otro lobo para que no estén solos, porque ellos saben que si ellos se apartan de la manada, ellos también son presa fácil. Y otra cosa, los lobos andan en manada y cazan en manada, porque al cazar en manada, ellos agarran presas grandes y comparten todo uno con el otro. Ahora, ¿qué es el lobo? Vamos a Mateo 10:16. Dice Jesús, está diciendo a los discípulos, dice, he aquí, yo os envío como ¿qué? ¿En medio de dónde? Ay, caray.
¿Cómo así, Dios? Si en Juan 10 tú me dices que yo tengo que cuidarme de los lobos que vienen disfrazados de ovejas, y ahora tú me mandas como oveja en medio del lobo si el lobo come las ovejas. Y está diciendo porque lo que antecede es que Jesús está hablando a los discípulos que tienen que ir, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, ¿verdad? Y establecer el reino de Dios. Y dice, pero va a haber persecuciones, va a haber momentos difíciles. Dice, pero no te preocupes, he aquí, yo mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, Dios me está cotorreando porque pues, si me ve como oveja, frágil, débil, sabe que tengo miedo y que me va a dar de comer y que me va a dar las cosas, ¿verdad? Y me manda con el lobo, mira que las características del lobo. Pero Jesús habla otra cosa y dice, sed pues que prudentes como serpientes. Y yo dije, caray, ¿serpiente? ¿Quién fue que engañó al hombre en el huerto? ¿Una serpiente? ¿Y Dios por qué? Pero, a ver, una serpiente no es igual que una oveja. Y entonces, ¿por qué me manda como oveja en medio de lobos? Y cuando habla de medio de lobos, quiero que tomen, es que lobos significa el sistema de gobierno que tenemos hoy, el sistema de gobierno de las tinieblas. Es un sistema que nada más que está viendo de qué forma comerte, de qué forma hacer que tú te sientas menos, la forma de hacer que tú no valgas nada, la forma de sentir que tú eres un fracasado. Y Dios nos ha llamado a conquistar. Una oveja no conquista nada. Dice, sé pues prudentes. ¿Qué significa palabra prudente? La palabra prudente significa astuto, sagaz, inteligente, sabio, entendido. Y la serpiente pasa desapercibida. Y una cosa me llama mucho la atención, la serpiente se puede comer animales mucho mayores que ella. Vamos, cuando nosotros nos paramos, a veces nos sentimos menos delante de la posición de otra persona. Pero lo que quiere decir es que nosotros, Dios nos ve más que esto. Pero cuando somos prudentes, somos sagaces. Dice que en la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. No me cae esto, nosotros tenemos que ser sagaces, inteligentes, astutos, entendidos de las cosas que están sucediendo, entendidos en los tiempos, entendidos de lo que Dios nos ha llamado, entendidos que es una iglesia, entendido por qué soy salvo, entendido que Él me ha trasladado, mi posición de quien yo soy. Y después dice, sed sencillos como paloma. Ahora, la palabra sencillo quiere decir lo más exacto, riguroso, estricto, o sea, que sabe lo que está haciendo. Por eso ahí entendí cuando dice la paloma mensajera. ¿Se acuerda? Hay películas, ¿no? Hay historias que dice que amarraba un mensajito en la patita de una paloma y que hacía llegar de un lugar a otro, porque son exactas. Tiene visión, logran ver las cosas y son rápidas. Y entonces Dios dice, ve como ovejas, pero no tenga comportamiento de oveja, porque si no te van a comer. Parece paradójico, ¿verdad? Que Dios da una instrucción y te dice, oye, vas a ir a este lugar, pero cuidado ahí. Es lo mismo si hoy Dios te dijera,
ve a la colonia más violenta de la ciudad, pero vaya tranquilo, no vaya armado, vaya tranquilo, pero sed prudente, sagaz, inteligente, esté ahí buscando estrategias, ¿verdad? Porque ahí hay lobos. Y sea sencillo como la paloma, o sea, abusado. El problema es que por no entender el concepto de iglesia, la iglesia ha tomado una identidad de pastor oveja. Hello. Entonces, ¿ustedes creen que yo como pastor le tengo que hacer todo por ustedes? Y yo como pastor me tomo provecho de esto y manipulo cada uno de ustedes. Porque una oveja no puede hacer nada sin escuchar la voz de su pastor. Esto hace el sistema religioso, que no te da una identidad correcta, que no dice quién eres tú en Dios y que te habla que tú eres una oveja. Y cuando habla que tú eres una oveja y que te comportes como una oveja delante de la sociedad, lo único que está haciendo es una presa fácil. Y otra vez repito, la oveja no piensa por sí sola. Come lo que le dan y va donde la llevan. Y la forma de manipular es poner condenación. Si no haces, Dios te castiga. Si no va, estás en pecado. Ahora, cuando yo entiendo identidad, entonces yo entiendo quién yo soy. Soy un hijo de Dios. Soy parte de una iglesia. Soy salvo. Y la forma de vivir la salvación es desarrollar la naturaleza de Dios en mí. ¿Y dónde la voy a aprender? En la iglesia. ¿Para qué? Para tomar mi posición, mi asignación, conforme mi habilidad, conforme yo sé, conforme lo que me ha enseñado, y voy descubriendo mis aptitudes, así se dice, ¿verdad? Aptitudes para desarrollar la área que Dios me ha puesto o lo que yo tengo. La oveja en la iglesia está esperando que el pastor diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero cuando tú entiendes que tú eres sagaz, astuto, inteligente, rápido, rígido, sabe tu identidad, sabe tu propósito, entonces tú propones soluciones, tú propones programas, tú propones para que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer. ¿Le están cayendo el 20 o no? Ahora, aquí ya podemos concluir comportamiento. En estos puntos que acabo de decir a ustedes, ya podemos concluir comportamiento. Entonces, Cristo me salvó, me trasladó, soy parte de una iglesia, entonces, ¿cómo Dios me ve? Dios te ve o Dios nos ve como una oveja totalmente dependiente de Él. Nuestra relación con Él sí tiene que ser como oveja. Jesús dijo, separados de mí, nadie podéis hacer. Porque si estamos separados de Jesús, vamos a movernos en nuestra forma limitada, o sea, nuestras limitaciones. Pero si estamos con Jesús, entonces Él está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Si para Dios no hay nada imposible, para nosotros tampoco.
porque somos a su imagen y semejanza. Entonces ahora, ¿cómo Dios nos ve aquí? Aquí. Dios nos ve prudentes, Dios nos ve astutos, Dios nos ve sagaces. Fíjate, leímos que somos aptos, Él nos hizo aptos para participar de su herencia. Entonces Dios nos ve preparados. Dios nos ve preparados. Y esto es lo que a veces nos falta, es prepararnos, conocer, investigar, buscar. Entonces Dios nos ve equipados porque ya hay una herencia, no falta recurso. Dios nos ve trabajando en manada, no en rebaño. Dios nos ve cuidando uno al otro. Dios nos ve motivando uno al otro. Dios nos ve haciendo que la iglesia pueda avanzar en la sociedad. Y avanzar en la sociedad, ¿qué quiere decir? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se ¿qué? Alegra, pero cuando los corruptos gobiernan, ¿qué hace? Gime. ¿Dónde están los justos? Pero los justos actúan como ovejas delante de la sociedad. Ahora, si yo sigo leyendo el Nuevo Testamento, Pablo ya no refiere a Cristo como pastor. Pablo refiere a Cristo, y es donde quiero que tú des un brinco más. Pablo refiere a Cristo como cabeza de la iglesia. Ya no dice que es el pastor, dice que es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 21, 23, quiero que lean conmigo. Efesios 1, 21, 23. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? A la iglesia. El que sigue, dice, la cual es su. Entonces, ya dejamos de ser ovejas para ser cuerpo. Cambia totalmente el concepto. Porque el cuerpo no puede ser compuesto por ovejas. Porque el cuerpo funciona, los miembros son compuestos por miembros y estos miembros son importantes y todos funcionan para que el cuerpo funcione bien. Porque si Pablo no diera este ejemplo, entonces si la iglesia se siguiera viendo como ovejas, entonces no tendría un buen funcionamiento porque dependería de un pastor. Ahora lo que quiero decir es, bueno, lo voy a leer, vamos a leer y les voy a explicar más, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La cabeza significa esto, la cabeza significa punto principal, ¿ok? Y el cuerpo significa como un todo. Entonces el Padre agarró a Cristo, le puso sobre principados, potestades y lo puso como cabeza de la iglesia, lo cual Él es la plenitud de aquel que llena todo. Entonces no nos falta nada. Pero ahora lo que quiero llevarlos es cambiar su mentalidad. Soy oveja porque dependo de Dios, pero en la iglesia somos un cuerpo. Somos un cuerpo donde yo tengo que ser sagaz, astuto, inteligente, preparado, prudente,
donde yo tengo que ser activo, donde yo tengo que ser intencional, donde hay un rol, donde yo soy parte de este rol. Quiero que leamos Colosenses 1, 17, 18, ya vamos terminando. Pero tengo que concluir esto. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y en Él todo existe y todo lo que fue creado es por Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la eclesia. Él es el principio, Él es la parte principal, es el fundamento de todo. Entonces mi relación con Dios es como una ovejita. Pero la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. Y escuchar la voz de Dios nos da sentido a nuestra vida porque empezamos a escuchar cómo Él me ve. Entonces, ¿para qué? Para que yo camine en medio de lobos y soy prudente como una serpiente, pero sencillo como la paloma, soy astuto, ¿verdad? Soy entendido porque conozco la naturaleza de Dios en mí. Pero soy parte de una iglesia, soy parte de una comunidad, soy parte de una familia donde ahí todos me recuerdan mi identidad, donde Dios me revela mi identidad. Entonces soy un cuerpo, aquí somos un cuerpo. Y si leemos 1 Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el 31, y quiero que pongan atención y con esto concluimos, dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, versículo 12, capítulo 12 desde el versículo 12. Capítulo 12 desde el versículo 12, así es. Como así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiere decir que cada miembro, el cuerpo se hace por miembros, solo que los miembros tienen funciones diferentes, tienen habilidades diferentes, tiene funciones. Entonces aquí ya dejamos de ser ovejas dependientes para ser funcionales, para ejercer función, para ejercer asignación. Quiero que entiendas algo junto conmigo. Tú eres único. Tú tienes una habilidad única. Tú eres especial. Leí por ahí y vi escrito, no sé si es cierto la frase, dice, ahí lo leí que era esta frase de Albert Einstein, que dice, todos tienen un potencial, todos son capaces. Ahora, si tú vas a juzgar tu capacidad, la capacidad de un pez por no poder subir en un árbol, entonces tú siempre vas a ver que el pez es un inútil. Porque no está viendo desde la perspectiva del potencial del pez. Entonces somos un cuerpo, uno dependemos del otro y todos somos importantes, todos somos importantes. Diga al que está a tu lado, tú eres importante. Y diga al que está a tu lado, yo dependo de ti. Diga, el reino de Dios te necesita. Porque Dios te hizo único, con una habilidad única. El que sigue, por favor. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, fíjate aquí, importante esto. Y quiero que entiendan esto. Solo hay derramamiento de los dones espirituales en el cuerpo,
no en la oveja. Porque la oveja, aunque sea derramado todos los recursos, no lo va a saber usar. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué sigue? Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Repito, y digo de otra forma, si todos fueran ovejas, ¿dónde estaría el reino de Dios? ¿O dónde estaría la iglesia? Pero el cuerpo es uno solo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que que los miembros todos se preocupen uno por los otros. Oveja no sabe cuidar oveja, pero cuerpo uno cuida del otro. ¿Hasta ahí? Ok, hasta el 31. ¿Qué sigue? Aquí está. ¿Ah? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora aquí, yo como pastor ejerzo dentro de los 5 ministerios el ministerio pastoral, porque esta es mi vocación, porque esta es mi habilidad, porque este es mi carácter, porque así Dios me diseñó. Entonces aquí yo tengo una función porque soy parte de un cuerpo, así como tú eres parte de un cuerpo. No quiere decir que yo como pastor sea más que tú. Puedo estar más adelantado en la fe, puedo estar más adelantado en algunos conceptos, pero somos un cuerpo, donde todos somos miembros de este cuerpo, porque así Dios nos ve. Entonces uno se ocupa del otro, uno se preocupa del otro. Y si uno padece, todos padecemos, ¿verdad? Todos vamos a ver qué hacemos para poder solucionar esto. Todos nos vamos a cuidar, pero si hay éxito o si hay avance, todos se gozan.
Todos son parte, todos son importantes. Entonces no hay que tener, la única dependencia que tenemos que tener es de Dios. Mi función como pastor juntamente con mi esposa sí es guiarlos, sí es proporcionarlos, darle sustento, darle comida, tomar decisiones por rol, no porque es más importante que el otro. Entonces, cuando usted participa de una iglesia, usted tiene que entender que tú eres, si Dios te trajo en esta casa y Dios te puso a congregarte aquí y Dios dijo a ti, esta es mi casa, entonces en tu asignación, en tu habilidad, aquí hay algo único para que tú ejerzas. Hay gente que está necesitada de escuchar a Dios a través de ti. Así como tú estás también necesitado de escuchar de Dios, como yo. Pero a entender que ahora somos un cuerpo, que tenemos una asignación. El cuerpo es uno, pero cada miembro es algo importantísimo. ¿Sabes por qué mucha gente no sabe su propósito, su identidad, su propósito, su destino? El corazón es importante en el cuerpo, pero quita el corazón del cuerpo, pierde su sentido, pierde su función, pierde su naturaleza. El corazón en el cuerpo es importante, pero fuera del cuerpo no sirve. Dios instituyó la iglesia, porque aquí es el lugar donde vas a encontrar identidad, propósito y destino. Aquí vas a encontrar una familia que te ama, no que te juzga. Una familia que ve en ti tu potencial y que quiere equiparte y que tú puedas tener una relación tan íntima con Dios y que tú mismo puedes decir, esta es mi asignación, esto es lo que quiero hacer. Y si aún no lo entiendes, lo único que es, métate en el río, inclúyete en esto. Porque la oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Y si tú quieres seguir en la iglesia como oveja, no hay ningún problema. Pero sigue. Pero sigue. Pero sigue. Pero si concluyes que eres una ovejita, no vas a encontrar tu verdadera identidad, ni tu propósito, ni tu destino, ni tu potencial, ni la imagen y semejanza de Dios que hay en ti, porque somos iglesia. Somos iglesia. Póngase de pie. Hablé muchos conceptos, muchas cosas muy profundas. La iglesia no avanza con ovejas, avanza como cuerpo. Cuando tú naces, los dones motivacionales y los dones de oficio, los dones ministeriales ya están en ti, principalmente los dones motivacionales, pero los dones espirituales solo se derrama en el cuerpo, solo se desarrolla en el cuerpo. No como oveja, porque una oveja no sabría usarlo, aunque está disponible, pero no dice, no, es que me
me va a cambiar mucho mi perspectiva. Es lo mismo el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto Dios les enviaba maná, agua, sombra, pero cuando cruzan el río Jordán, ellos tenían que conquistar. Ya no caía maná. Ellos tenían que tomar esta naturaleza de Dios que estaba en ellos y entender que tenían que conquistar. Y esto Dios nos ha llamado. Esto Dios nos ha llamado. Esto Dios nos ha llamado a conquistar, a caminar en cuerpo. Unos puede ser pies, otro puede ser mano, uno puede ser oído, uno puede ser nariz, uno puede ser, pero todos somos de un mismo cuerpo. Escuchen algo, podemos tener funciones diferentes, pero el propósito es el mismo. Podemos tener funciones diferentes, pero el propósito es el mismo. Papá, Espíritu Santo, tú eres el que convence, tú eres el que nos habla, tú eres el que nos lleva a más y nos lleva aún más profundo, Señor. Hoy somos tus ovejas porque dependemos de ti. Reconocemos que nuestras habilidades lo entregamos a ti, que tú eres el que nos lleva por estos pastos delicados, junto a estas aguas de reposo. Tú eres el que nos cuida, Señor. Tú eres el que pone ángeles alrededor de nuestra vida, nos protege de todo mal. Papá, tú eres el que nos da revelación de dónde caminar. Pero dice tu palabra que tú nos has dado, Señor, no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tú nos has hecho, Señor, con asignaciones únicas, con habilidades únicas para ser parte de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros nada más ejercemos las funciones y las asignaciones que hay aquí en la tierra. Pero Espíritu Santo convence a cada uno realmente a ser de nosotros, a ser parte de este cuerpo, a incluirnos en este cuerpo, Señor, y caminar juntos, viviendo la realidad del cielo aquí en la tierra. Viviendo, Señor, identidad, viviendo propósito, viviendo destino. Tomando lugares de influencia, Señor. Ejerciendo el concepto de la iglesia de una forma correcta. De una forma, Señor, que realmente podamos producir cambios. A causa de vivir salvación. A causa de vivir reino. A causa, Señor, de creer que somos salvos. A causa, Señor, de creer que tú nos has posicionado como más que vencedores. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por la vida de cada uno que acaba de escuchar todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. De un aplauso a Jesús. Gracias por esperar un poquito más. Nos llevamos un poquito más del tiempo. Hoy me extendí un poco más en la enseñanza. Más que nada realmente no fue una prédica, fue algo más como una clase, pero era necesario hablar esto. El siguiente sábado vamos a tener un tiempo de orar por enfermos, un tiempo de restauración. Traiga un invitado, traiga a alguien, no venga solo, ¿ok? Alguien que esté, todos estamos necesitados de Dios, pero traiga una persona para que podamos orar y Dios va a tener una palabra precisa para esta persona. Entonces usted venga el día 12, el siguiente sábado,
a las 7:30. Llegue unos minutos antes para ya tomar su lugar, ambientizar, ¿ok? Vamos a estar todos juntos aquí. El día 16, Praying for Business, y el día 26 vamos a tener una capacitación aquí en este lugar, ¿ok? De 9 de la mañana a 1 de la tarde, es un sábado. Vamos a tener una capacitación de cómo trabajar en familia, ¿ok? Cómo hacer equipos, cómo hacer comunidad. Entonces está abierta la invitación a todos, vengan para que usted sea parte de este cuerpo maravilloso que es la casa CCI Sefar. Okay, va a venir la pastora María Elena de Monterrey. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes. Yo quiero verte el martes en Más Profundo. Y si usted tiene preguntas, apunte, y me gustaría escuchar de tus preguntas, tus conclusiones, ¿ok? El martes nos vemos a las 8 de la noche por Zoom. Que Dios los bendiga.